Shalom, que el Eterno te bendiga y te guarde, eleve su rostro hacia ti y te conceda su paz. Bienvenidos a un nuevo video, esperando que este video sea de edificación para tu vida y puedas compartir y también comentar, darle like e invitar a otras personas que participen de este canal. Esto es una Reina Valera, una Biblia Reina Valera. Mayormente utilizamos esta Biblia Reina Valera, ya sea en versión digital o aquí, para dar nuestras enseñanzas. O sea, lo que enseñamos es conforme a la escritura que usted mayormente tiene en casa. Y lo que enseñamos siempre va fundamentado en la palabra. Es bueno decirle a ustedes que la Biblia tiene varios niveles de interpretación. Yo nunca he utilizado un nivel de interpretación aquí, sino que he ido literal a lo que dice la escritura, sin interpretar nada, porque quiero que mi mensaje sea transmitido de la manera más sencilla posible. Dicho esto, quiero que te quedes hasta el final de este video para que salgas de esta gran duda que ha tenido la mayoría de creyentes sobre si debe o no de guardar la ley. La pregunta es clara: ¿tiene el cristiano que guardar la ley? Yo te respondería que no, tú no tienes que guardarla. Si tú me preguntarías, ¿le convendría al cristiano guardar la ley de Dios? Te diría clara y tajantemente que sí, porque en la ley de Dios solamente hay beneficio para el hombre. Miren, la palabra Torah o ley significa enseñanza, instrucción o ley. La palabra Torah, que es ley, significa enseñanza, instrucción o ley. Y se deriva de la raíz hebrea yaraj, que significa dar instrucciones o apuntar a una dirección. Eso significa la palabra ley. La palabra Torah, que la palabra Torah significa ley, perdón. Cuando nosotros escuchamos hablar de la ley, que venimos de la versión gentil, salimos del gentilismo porque ya Jesús nos salió de ahí, nos sacó de ahí. Inmediatamente, como creyentes, nos alarmamos y decimos: no, porque somos salvos por gracia, dice el apóstol Pablo, no por obras de ley. Y la realidad es que nadie, absolutamente nadie en esta vida ha sido salvo por la ley. El que a ti te digan que ahora tú estás viviendo en el tiempo de la gracia y antes era el tiempo de la ley, tiene que enseñarte el texto bíblico que diga antes era en el tiempo de la ley y ahora en el tiempo de la gracia, porque ese texto en la Biblia no existe. Eso no existe en la Biblia. Y lamentablemente nosotros, por costumbres aprendidas, no estudiamos ni profundizamos a ver si es verdad lo que se nos dice. Aquí dice el capítulo 2 del Primera de Juan. El apóstol Juan, el más longevo de todos y el que más tiempo duró, longevo, ¿verdad? Murió en la isla de Pasmo. Escribió lo siguiente. Primera de Juan capítulo 2 versículo 4 dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, al tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, o sea, su mandamiento, en este verdaderamente está el amor de Dios. En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, en Yeshua, debe andar como él anduvo. El apóstol Pablo dice: sean imitadores de mí como yo de Yeshua. ¿Y en qué el apóstol Pablo imitaba a Yeshua? En todo lo que Yeshua hacía, inclusive en obedecer los mandamientos, la ley. La doctrina de Yeshua era obedecer la Torah, la ley. Él predicaba Torah, enseñaba Torah. Y eso está claro. Dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 4: todo aquel que comete pecado infringe también la Torah, la ley, pues el pecado es infracción de la Torah. Entonces, tú me preguntas a mí, como creyente, ¿debo yo de guardar los mandamientos? ¿Guardar la ley? ¿Está vigente para mí?
Aquí dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado definitivamente es infracción de la ley. Y cuando una persona me dice, yo no tengo que guardar la ley porque yo estoy bajo la gracia, o sea que tú puedes robar, tú puedes matar, puedes hablar mentira, puedes levantar falsos testimonios, puedes engañar, puedes hacer todo lo que prohíbe la ley, tú lo puedes hacer porque tú estás bajo la gracia. Incoherencia total. El apóstol Pedro dice, primera de Pedro 2, 16 y 17, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. ¿Quiénes son esos? Que tienen la libertad para hacer lo malo. La tienen como pretexto, la libertad. Aquellos que se someten a la obediencia a los mandamientos o aquellos que desobedecen los mandamientos porque supuestamente Jesús le libró de eso. Sigue, no para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad la ley. Primera de Pedro 2, 16, 17. Oh, Dios mío, ¿cómo tú encuentras una escritura así dicha por Pedro? ¿Cómo es posible que Pedro esté hablando de la ley si ya vivimos por la gracia? Porque la ley no pasó. La ley está vigente. La ley son las instrucciones de Dios para que tú sepas cómo debes de conducirte en esta vida. Oiga esto, dice Jesús, y esto tiene que ver con la ley también. Mateo 7, versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Esto es la Torá y la Tanaj. El que tú hagas por tu prójimo conforme a lo que tú quieras que hagan contigo, esto es cumplir la ley y los profetas. La predicación de la ley y los profetas. Entonces, hubo alguien que le preguntó a Jesús, ¿cómo yo debo de hacer para entrar en la vida eterna? ¿Qué debo de hacer, maestro? Y le dijo Mateo 19, 16 al 19 dice, entonces vino y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas, si quiere entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le dijo, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matará, no adulterará, no hurtará, no dirá falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todos esos mandamientos tienen que ver con la ley y todos están evocados o abocados o enfocados, mejor dicho. ¿En quién? ¿En quién? En el prójimo. Porque el amor al prójimo también cumple la ley. Pero no amar al prójimo como tú quieras. Es amar como dice la Biblia. Aquí hay algo que me llama la atención que hemos repetido innumerables veces, pero no hemos entendido. Dice Lucas capítulo 16, del verso 16 al 17. Hasta el tiempo de Juan el Bautista, la ley de Moisés y el mensaje de los profetas fueron sus guías. Pero ahora se predica la buena noticia del reino de los cielos y todos están ansiosos por entrar. Traducción Reina Valera. Desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Porque estoy leyendo de la nueva versión de la traducción viviente. De ahí estoy leyendo este pasaje. Y todos quieren entrar. Esto no significa que la ley haya perdido su fuerza. Es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan o que el más pequeño punto de la ley de Dios sea anulado. ¡Bum! Jesús te acaba de refutar. Acaba Jesús de refutar a todo aquel que dice que usted no tiene que obedecer las instrucciones de Dios para usted andar bien en la tierra. Y aquí hay que aclarar algo. La ley no es para que tú te salves. Los mandamientos no es para que tú te salves. No te salves. Esto no te va a salvar.
tú guardas los mandamientos, la ley de Dios que Dios otorgó a su pueblo para que su pueblo se ría, porque tú eres salvo. Porque Dios no le dio la ley en Egipto, Dios le dio la ley después que lo salvó. Dios te salva y te pone su requisito, porque está pasando de ser un ciudadano del mundo cualquiera. Tú eras un ciudadano del mundo que vivía bajo los requisitos del mundo, las leyes del mundo, las leyes de la muerte, y pasas al reino de los cielos. Siendo un ciudadano del reino de los cielos, tienes que regirte bajo las leyes de ese reino. O tú crees que como tú quieras, o cuando tú quieras. Hablando del día de reposo, Yeshua dice claramente en Marcos 2, 27 y 28. También les dijo esto: el día de reposo fue hecho a causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, también el Hijo del Hombre es Señor aún en el día de reposo. Y tú no tienes problema con 9 de los 10 mandamientos hasta que llegue el día de reposo. Y aquí es bueno aclarar esto. El día de reposo en ninguna manera es el día que a ti se te ocurra. El día que tú selecciones. Para eso Dios seleccionó un día. Y dijo en Levítico 23, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo al Señor. Y ese día existe desde la creación. Ese día fue creado para el hombre. Porque el hombre necesita resetearse. Tanto física como espiritualmente. El hombre tiene que resetearse. Y Yeshua, que es tu Señor, mi Salvador, tu Salvador, dice que Él es el Señor del día del reposo. ¿Y por qué tú no lo guardas? Yo sé. Es que es para los judíos. Es para los judíos. Y atiendan esto. Estoy dando versículos donde Yeshua, te habla de la ley, de los mandamientos. Y yo en una segunda parte te voy a poner los versos de Pablo, capítulos y versículos donde Pablo habla de la ley que tú tienes que guardar o debes de guardar. San Juan capítulo 7 del 22 al 24 dice: por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, o sea, de los antepasados, de los patriarcas. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzgáis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Aquí vamos a matar 2 pájaros de un tiro. El primero es que nosotros creemos que el día de reposo es para tú tumbarte y no hacer nada. No, tú estás errado en eso. Yeshua, tu maestro, mi maestro, maestro de la ley, te enseña que el día de reposo tiene que ser utilizado para hacer buenas obras. Buenas obras. No obra beneficiosa para mí, sino beneficiar a otros con mis obras. Esto no por obra tampoco para que nadie se gloríe. Y la parte de no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Hay aquellos que se agarran de ahí para juzgar. En el contexto de que Jesús está hablando de juicio aquí, de justo juicio, es de lo que está pasando ahí. No te está dando una carta abierta de que tú puedes juzgar con justo juicio, porque en ti no hay justicia. No tienes justicia. Y vamos a entrar en una parte crucial de este video. Me he ido solamente con versículos donde Yeshua habla. Pero Dios en Isaías profetiza en la nueva Jerusalén, el nueva Jerusalén, cielo nuevo y tierra nueva, mar de cristal, colores bonitos, un ambiente agradable, dice. Porque así como perdurarán en mi presencia el cielo nuevo y la tierra nueva que yo haré, así también perdurará el nombre de la descendencia de ustedes, afirma el Señor. Sucederá que de luna nueva, Rosh Hodesh, a otra, o sea, cada principio de mes, y de Shabbat a otro Shabbat, toda la humanidad vendrá a postrarse delante de mí, dice el Señor. Qué locura esta más grande. O sea que allá yo voy a celebrar Rosh Hodesh, que es principio de mes,
y voy a celebrar el Shabbat allá. ¿Y cómo es posible que aquí yo no tengo que hacer nada de eso? Y hay una palabra que decimos mucho. Dios no es hombre ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios es el mismo, no tiene sombra de variación. Toma, ahí está. Y voy a ir terminando con este video que se está haciendo un poquito largo para que esto quede en tu memoria. Yeshua predicando el evangelio, su evangelio, no es que hay otro evangelio. El evangelio tuyo es diferente, que tú tomas un versículo y lo predicas a tu manera. Yeshua aquí dice en Juan capítulo 14, versículo 15 en adelante: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Cuál es ese consolador? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque está con vosotros y estará en vosotros. Wow. Aquí Yeshua me está diciendo a mí que de la única manera que yo puedo recibir el Espíritu Santo es guardando sus mandamientos. Oh, entonces, ¿cómo es posible que hay gente que no guarda los mandamientos y tiene el Espíritu Santo? ¿Será el Espíritu Santo de verdad? Está difícil de creer, porque Yeshua me acaba de decir aquí que de la única manera que yo puedo tener el Ruach HaKodesh, espíritu de santidad, es guardando los mandamientos. ¿Sabe por qué? Porque el mandamiento es santo, es verdadero y es puro. Solamente guardando los mandamientos podemos andar en el espíritu. Pero tú no guardas los mandamientos porque tú vives por la gracia. Y tú no entiendes que la gracia es un favor inmerecido que tú no merecías, que se te otorgó para que tú entres a la ciudadanía como libro injertado. Cuando tú injertas un árbol al árbol principal, se alimenta lo que se injertó de lo que se alimenta el árbol principal. O sea, tú no puedes recibir otro alimento. O sea, tú fuiste injertado del pueblo de Israel y el pueblo de Israel tiene leyes y reglas que son para ti también. Esto se va a quedar para un segundo video, donde vamos a estar utilizando las palabras de Pablo mal interpretadas de una manera clara como lo estoy leyendo ahora, para que todos entendamos realmente qué es lo que el Mesías quiere que nosotros hagamos. Pero para finalizar, vamos a leer el verso 21 de Juan 14. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Cristo te ama solamente si tú guardas sus mandamientos. Shalom, que el Eterno te bendiga, te guarde, eleve su rostro hacia ti y te dé paz. No olvides suscribirte, comentar y darle like. Hasta un próximo video. Shalom.